Fue un el caso contexto de difícil. Gregorio Marañón. ¿Eh? Gregorio Marañón. El caso de Gregorio Marañón es interesante por otra razón. Ujú, Porque de estos que te estoy hablando son más bien republicanos de izquierdas, ujú. comunistas, anarquistas, colaboran en las actividades de Falange. ¿eh? Eh, Reciben ayuda por parte del consulado español, el consulado franquista español, ayuda a muchos de estos exiliados a conseguir casa, a conseguir papeles. Estos son más bien de izquierdas. Marañón, en cambio, era más bien un republicano de derechas. Ujú. No lo había sido en su juventud, había sido un republicano liberal, pero un liberalismo que va evolucionando desde un cierto progresismo hacia posiciones más conservadoras. Pero desde luego él nunca había sido un hombre de izquierdas. Marañón nunca había sido un hombre de izquierdas, había sido un liberal y había sido uno de los grandes defensores y promotores de la República. ¿eh? Y había defendido la República como forma de gobierno eh, y había defendido posiciones muy progres en los años 30, no tanto políticamente como, por ejemplo, socialmente. Él había defendido, por ejemplo, la eugenesia, ¿sabes? Y había escrito en favor de la eugenesia. La eugenesia, aunque luego queda asociada al nazismo, la realidad es que antes que en Alemania, la eugenesia había tenido muchos adeptos y había sido promovida sobre todo en los países anglosajones, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Eran los países eugenistas por excelencia. Lo digo también porque otra de las falsificaciones es identificar la eugenesia con Alemania. ¿eh? Esto es falso. Alemania llega un poco posterior. Digamos que los grandes promotores de la eugenesia son los británicos y los americanos, los yanquis. ¿Te refieres a, bueno, después del descubrimiento de América, lo que hicieron en el norte? No, me refiero a las prácticas eugenesias. Sí, 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 Me pero... refiero a matar, a provocar abortos, Vale. a evitar que se reproduzcan personas que se consideran débiles o enfermas, físicas o mentales. Me refiero a la eutanasia Ujú. de los enfermos, prácticas eugenésicas. Las prácticas eugenésicas están muy de moda en, en los países supuestamente civilizados durante los años 20 y 30. Están muy de moda. Y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocen los horrores del nazismo, es cuando la eugenesia queda totalmente eh, prohibida, digámoslo así, ¿no? Hoy hemos vuelto a la eugenesia de Ujú. otras maneras. Selección de embriones, eh, aborto, etcétera, etcétera. Hoy hay otras formas de eugenesia, pero la primera eugenesia, digámoslo así, la primera eugenesia estuvo muy reivindicada, ya te digo, desde el mundo liberal, durante los años 20 y 30, Ujú. ¿no? Y además se decía que había que evitar que los pobres se reprodujeran. Bueno, el maltusianismo del siglo XIX es la primera eugenesia. El maltusianismo lo que busca es que no se reproduzcan los pobres. ¿Entiendes? Bueno, el caso es que Marañón sí había sido eugenista en los años 30. Pero bueno, esto no venía al caso para lo que... Bueno, sí viene al caso, pero no es exactamente lo que te quiero contar, porque es muy interesante Ujú. para entender que las falsificaciones de la memoria histórica que promueve la izquierda las fomenta la derecha. ¿Mm? Que esto seguramente que nadie te lo había dicho. Nunca nadie me lo Nunca había te había dicho. dicho esto, ¿no? Te habían dicho que la memoria histórica es una cosa de que la izquierda es muy mala Ujú. y quiere cambiar la verdad de la historia, etcétera, etcétera, y que sí, la izquierda ciertamente es la que promueve estas falsificaciones de la historia, pero muchas veces quien las fomenta es la derecha. Y te lo voy a ejemplificar con el caso de Marañón, eh, para que también nuestros oyentes entiendan lo que quiero decir, porque creo que esto es muy importante para que cambien nuestras visiones un poco unilaterales y un poco esquemáticas. Ujú. Marañón, como te dije, fue uno de los grandes promotores y apóstoles de la República. ¿eh? Pero Marañón, a medida que la República se va eh, entenebreciendo, digámoslo así, pues se muestra cada vez más
descontento con lo que sucede, muy especialmente a raíz de que estalla la guerra, ¿no? En donde él ve la deriva republicana, la deriva revolucionaria de la República, ¿no? Ya desde las elecciones de febrero del 36 es evidente que Marañón está a disgusto, pero con lo que él ve que está sucediendo en Madrid durante los primeros meses de la guerra, ¿eh? Los asesinatos, las sacas, los paseos, etcétera, etcétera, todos estos horrores del Madrid revolucionario, sumado a que él empieza a ver que su vida puede peligrar, porque a él le obligan a firmar manifiestos en donde se dicen cosas con las que no está de acuerdo, o a lanzar soflamas en la radio con textos que él no ha escrito, etcétera, etcétera, él decide exiliarse. Él se exilia en Francia. Se exilia en Francia en el año 37. Y desde muy temprano, en el mismo año 37, si no me equivoco, Marañón publica un artículo muy resonante, un artículo en una prestigiosa revista francesa, creo que fue en Comoedia, una revista de las artes y las letras de gran prestigio en Francia, en donde él explica la guerra de España a los franceses. ¿No? Les dice, miren ustedes, la guerra de España no es como ustedes se piensan, no son demócratas contra fascistas. En España hay dos bandos, España ha sido rota a la mitad, hay dos bandos, y en el bando republicano, pues sí, hay republicanos de izquierdas, demócratas, pero junto a ellos hay comunistas que defienden la dictadura del proletariado y que son antidemócratas, o hay anarquistas que defienden la disolución de la autoridad, la formación de colectividades agrícolas, la rapiña de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y luego en el bando franquista, pues sí, puede haber fascistas, pero también hay carlistas, también hay monárquicos alfonsinos, hay republicanos de derechas, conservadores, liberales. Bueno, claro, así era, efectivamente, así era, ¿no? Entonces Marañón en estos artículos denuncia la posición de los liberales, ¿no? Y dice, los liberales, los reconozco, los liberales, por temor a que nos metieran en el mismo saco que a los católicos, que a los carcas, pues nosotros fuimos condescendientes con las izquierdas, no denunciamos los abusos de las izquierdas, nos callamos ante los atropellos de las izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo ahora entono el mea culpa porque efectivamente los liberales hemos sido responsables de que el mundo no conozca lo que estaba sucediendo en España. Esto Marañón lo cuenta en el año 37. Y desde ese momento, en las entrevistas que concede y en sus actos personales, él empieza a mostrar adhesión a la España franquista, al bando franquista. Y antes de que acabe la guerra, él ha mostrado su adhesión a Franco, reiteradamente. ¿Sabes? Lequerica en mi novela cuenta cómo Marañón, cuando todavía no había acabado la guerra civil, en enero del año 39, Marañón acude a la estación de trenes. Lequerica acaba de ser nombrado embajador de España en Francia. Antes de que acabe la guerra, Francia reconoce a Franco y manda de embajador a Burgos a Petén, y España manda a Lequerica. Y Lequerica llega en enero del año 39 a Francia, y en la estación de trenes dice Lequerica, me estaba esperando Gregorio Marañón para mostrarme su adhesión al caudillo. Es decir, Marañón va a la estación de trenes para que nada más bajar el embajador sepa que él le muestra su adhesión al caudillo, en enero del 39. Esto lo cuento en la novela. Claro, lo cuento en la novela porque tengo el documento en donde Lequerica cuenta cómo sucedió esto, ¿no? Y Juan Manuel, ¿crees que...? Pero escucha, que esto es importante. Ahora viene lo importante. Es decir, Marañón nos explica lo que es la España republicana y la España franquista, y Marañón muestra su adhesión a Franco. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Que luego, durante todos los años que Marañón está que Falange está en París, porque Falange abre su sede
pues no sé si es en el año 39 o 40 en París, pues Marañón va a colaborar muy activamente con Falange, en las actividades culturales de Falange, ¿sabes? Muy activamente. Incluso su actividad más importante es que pronuncia un discurso en el año 41, el Día de la Raza, que es como entonces se llamaba a la fiesta nacional, a lo que luego fue el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, pronuncia un discurso sobre la raza, sobre la raza. Y entonces él ahí en ese discurso, pues la verdad es que es muy valiente, porque dice que para los españoles la raza nada tiene que ver con las etnias, sino que tiene que ver con la lengua. Y que para un español forman parte de la raza española pues los señores de Albacete y las señoras de Albacete, como tu novia, ¿no? Pero también los moros de Tetuán o los indios del altiplano boliviano, ¿no? Que todos forman parte de la raza española. Claro, imagínate lo que significa decirle esto a los nazis, porque esta conferencia él la pronuncia en el Teatro de los Campos Elíseos ante 2000 personas, allí estaba toda la colonia española, pero estaban también las autoridades de ocupación. Y lo dice abiertamente. Y no solo eso, sino que hace un elogio de cómo los sefarditas han contribuido a la cultura española y a la lengua española. Porque para los españoles la lengua es la raza. Lo reitera muchas veces en la conferencia. ¿Qué ocurre? Que Marañón, que se ha adscrito a Franco, señor Marañón sigue teniendo sus ideas. Marañón no se hace nazi, Marañón no se hace fascista, Marañón sigue siendo Marañón, defiende sus postulados, sus ideas, y defiende eso, que para los españoles la raza es la lengua, que no hay más raza que la lengua, ¿no? Heroico. Esta conferencia de Marañón es quizá más heroica que la que pronuncia Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el año 36, ¿no? Seguramente es mucho más heroica. Pero esta conferencia nadie la conocía, hasta que yo la cuento en mi novela, En Mil ojos esconde la noche. ¿Por qué nadie la conoce? Porque se ha ocultado. Los estudiosos de Marañón, la familia de Marañón, han ocultado toda la colaboración de Marañón con Falange durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Claro, al ocultar esto, ocultan un acto heroico como el de Marañón dando esa conferencia. ¿Por qué ocultan los estudiosos de Marañón esto? Porque los estudiosos de Marañón nos dicen que Marañón pertenecía a la Tercera España. Ahí le iba a preguntar. Marañón pertenecía a la Tercera España. ¿A qué Tercera España? Si Marañón nos ha explicado en el año 37 cuáles son las dos Españas. Dentro de las dos Españas, Marañón nos ha dicho que en el bando republicano hay gente verdaderamente demócrata. Republicanos de izquierdas que son demócratas. Pero también nos ha dicho que en la Segunda España, en la España franquista, hay liberales, hay conservadores, hay republicanos de derechas. Si Marañón ya ha hecho dos Españas, y esas dos Españas nos ha mostrado que son plurales. Esas dos Españas no son monolíticas, convive gente muy diversa. ¿Por qué decís lo de la Tercera España? ¿Por qué decís que Marañón pertenece a la Tercera España? No, Marañón perteneció a la primera, se arrepintió y se incorporó a la segunda. Estáis haciendo una falsificación histórica. Lo estáis metiendo en una casilla donde él no quería estar. Él había pasado de la primera a la segunda. Claro, si decimos que Marañón pertenecía a la tercera, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que, claro, que es que en la segunda eran todos fascistas. Y que por eso Marañón hay que meterlo en la tercera, porque en la segunda no tiene cabida. Con lo cual, ¿qué estás haciendo? Estás contribuyendo a crear el estereotipo de que efectivamente en el bando franquista eran todos fascistas. Porque un liberal como Marañón se tiene que salir. Se tiene que salir. Y claro, quienes han alimentado el mito de la pertenencia de Marañón a esa Tercera España son personas de derechas. Son personas de derechas. Porque muchas personas de derechas no quieren que se sepa que su padre o que su abuelo fue franquista.